ya es tuya. Es el tópico del mensaje de hoy. No es que la sanidad la vas a tener, póngame la primera escritura, sino ya es tuya. En el libro de Mateo capítulo 8 versículo 13, ahorita lo vamos a leer. Todo a través de la Biblia vemos que a través de la fe, y esa fe ya la tenemos dentro de nosotros, pero esa fe se manifiesta a través del conocimiento. Y ahí en Mateo capítulo 8 versículo 13, ahí Jesús dijo al centurión, había un centurión que tenía una persona que, un siervo que estaba enfermo. Si lee todo, no lo voy a leer toda la historia, pero tenía un siervo que estaba enfermo y fue a Jesús y le dijo: Señor Jesús, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dijo: está bien, voy a tu casa para ayudarte. Dijo: no, Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Wow, la fe de este hombre. Y luego Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero lo que quiero que notes es que dice: como creíste te sea hecho. ¿Por qué es que no recibo los milagros? ¿Por qué es que no recibo la prosperidad? ¿Por qué es que no recibo esto y esto otro? Porque es como creíste te sea hecho. Porque es que aquella persona vivía una vida tan buena y no recibió. Porque inclusive a veces hasta le pedimos a Dios mal. Le decimos: Señor, si haces este milagro, te prometo que te voy a servir. Hijo, eso no mueve a Dios. La fe es lo que hace que se manifiesten los milagros. Como creíste te fue hecho. Pero si no creíste, no te va a ser hecho. Y creíste no solamente aquí, tiene que entrar aquí en tu corazón. Y eso entra a través de la revelación. En otro caso vimos en Mateo 9:22. Ahí miramos que una mujer estaba enfermo de un flujo de sangre. ¿Qué significa? Flujo de sangre, voy a decirlo así literalmente, significa que la mujer llegó en su periodo, o sea, en su tiempo, pero nunca paró, seguía fluyendo por años. ¿Me está escuchando? Entonces eso pues era una enfermedad y estaba grave. Y esta mujer tenía este flujo de sangre. Pero ella dijo en su corazón: si solamente tocare el borde del manto de Jesús, seré sana. O sea, tuvo la fe. ¿Está conmigo? Ahora quiero que entienda que antes de que Jesús muriera, ellos lo ponían la sanidad para el tiempo futuro. Ya después de que Cristo murió, es para el tiempo pasado. Ya fui hecho, ya es hecho. ¿Está conmigo? Para que no se confunda. Entonces, ¿qué pasa? Jesús todavía no había muerto. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer se metió entre la gente, hizo el sacrificio que tuviera que hacer. Y dice la Biblia que tocó el borde de Jesús. Cuando tocó el borde de Jesús, la Biblia dice que Jesús sintió que poder salía de él. El poder estaba en Jesús y el poder salió. El poder está en ti y el poder puede fluir. Ya tenemos el poder. No es que lo vamos a tener, ya lo tenemos, porque tenemos a Jesucristo. Tenemos el sanador dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a estar enfermos? Y dice la Biblia entonces que esta mujer hizo los sacrificios que tuvo que hacer y tocó a Jesús, venció todos los obstáculos, porque una mujer con flujo de sangre, para empezar, era mujer, no debía acercarse a un maestro de la ley. Y en este caso Jesús era un maestro, un rabí. Sin embargo, a ella no le importó, ella venció los obstáculos. Es que soy mujer. Hay algunas mujeres aquí que van a vencer los obstáculos y van a decir: a mí no importa que sea mujer, yo voy a subir, yo voy a crecer, yo voy a ser pastora, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro y voy a triunfar en el nombre de Jesús. Tu fe te va a hacer que eso suceda. Amén, amén. Y hay algunos hombres que van a mirar un montón de desventajas y a causa de eso tu fe es al revés, te va a dejar estancado. Pero esta mujer fue y tocó el borde de Jesús. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque sentí que poder salió de mí. Y esta mujer, temblando y temerosa, dijo: Señor, yo te toqué. Y Jesús le dijo, Mateo 9:22, pero Jesús volviéndose y mirándole le dijo:
ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. ¿Qué es lo que sanó esta mujer? Su fe. La mujer fue salva, sana desde aquella misma hora. Tu fe te ha, note cómo dice, tu fe te ha salvado, no dice tu fe te ha sanado. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque vuelvo a decirle lo que le dije ayer, que si lo entendiera, que la salvación incluye mucho más que el perdón de pecados. La salvación incluye el paquete completo de sanidad, prosperidad y un montón de cosas más. Si usted lo creyera, tu fe te hace salvo, tu fe te hace sano, tu fe te prospera. Es tuyo, ya está dentro de ti. Y la fe hace que se manifieste. Pero al revés, dice la Biblia que Jesucristo fue a cierta ciudad y la gente no creía, no tenía fe. Mateo capítulo 13 versículo 58 lo dice. Y dice así: y no hizo ahí muchos milagros Jesús. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Ahí está. No hizo muchos milagros por causa de la incredulidad. ¿Me está escuchando? Entonces la fe hace que se manifieste el milagro. Usted ya ha sido bendecido con toda bendición, y entre las bendiciones incluye la sanidad, la prosperidad y muchas cosas más. Ya ha sido bendecido, no es va a ser bendecido, pero es la fe la que hace que se manifieste el milagro, o la fe también, o al revés, la falta de fe es lo que hace que se retenga, que no se manifieste aquellas cosas que Cristo Jesús ya hizo. ¿Se puede manifestar o no se puede manifestar? No es culpa de Dios, depende si usted cree o no cree. Tan sencillo así. Es más, Jesús dijo unas palabras reveladoras increíblemente buenas en Marcos capítulo 9 versículos 23 y 24. Esas palabras son todavía ciertas, porque su palabra no cambia. En Marcos capítulo 9 versículo 23, voy a leer el versículo 23 y 24. Dice así: Jesús le dijo a cierta persona que vino a Jesús queriendo recibir un milagro: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Wow. Jesús no pone límite a lo que podemos hacer o a lo que puede suceder cuando creemos. Todo esto que está pasando aquí en Piedras Negras y muchas cosas más que veremos es porque nos atrevemos a creer que todo es posible para el que cree. Todo es posible. Veremos 5,000 personas reunidas un día. 1,000 espero muy pronto. ¿Está conmigo? Si lo puedes creer, al que cree todo es posible. Ahora, nuestra fe tiene que estar basada en conocimiento, porque hay personas que dicen: ah, sí, yo estoy creyendo por un Lamborghini. Cállate la boca. No tienes ninguna base para esa creencia. O dicen: ah, sí, yo estoy creyendo que voy a hacer esto y esto para Dios, pero no te estás ni siquiera ni preparando. Entonces, tu fe no tiene acciones correspondientes. Nuestra fe tiene que ser correspondida por nuestras acciones. ¿Me está escuchando? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa palabra todavía es verdad. Si puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo y ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, creo y ayúdame a no dudar. ¿Por qué? Porque la duda, la incredulidad, te roba de que se manifieste lo que Dios ya te ha dado. No es que Dios no te lo ha dado, Dios ya te lo dio. Pero la incredulidad hace que el enemigo te robe lo que Dios ya te dio. ¿Me está escuchando?
Cuando ministras sanidad, es extremadamente importante que tu fe se base en las escrituras, no meramente decir, sí, yo creo en la sanidad, pero ¿por qué crees? Tienes que tener una fe basada en la palabra, para que cuando el diablo venga y te quiera robar, dice, escrito está, tú también le digas. Nuestra fe tiene que estar basada en las escrituras, en lugar de, mucha gente basa su fe en experiencias o que otras personas reciben. Por ejemplo, mucha gente dice, pues si dices tú que Dios sana, ¿por qué es que hay tanta gente que se muere enferma? Mi fe no está basada en eso. A mí no me importa lo que miro con mis ojos. Es más, así pudiera tener hasta un familiar mío enfermo, y espero que no, y que se muera enfermo, pero yo no baso mi fe a eso. Mi fe no está basada en lo que miro en otras personas, ni siquiera en otros predicadores, ni siquiera en otros hombres de Dios, ni siquiera en gente que vive una vida piadosa. Mi fe está basada en la palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo y eso es suficiente. Pero mucha gente basa su fe en experiencias. No, es que yo conozco una persona que es muy buena y se murió. Yo conozco un predicador que predicaba muy bonito y estaba enfermo y nunca sanó. Mi fe no está basada en eso, hijos. Nuestra fe nunca debe basarse en esas cosas. La Biblia nos dice exactamente dónde debe basarse nuestra fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Ahí lo dice. Mi fe no está basada entonces en lo que yo miro. Mi fe está basada en lo que veo, pero en lo que veo de la palabra de Dios. Si Dios lo dice, así es. Es más, ni siquiera mi fe está basada en lo que miro en mi propia vida. Mi fe está basada en la palabra de Dios. Pero mucha gente, desgraciadamente, camina por lo natural y dice, sí, pero es que yo conozco una persona y que yo conozco. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Está Dios mal o qué? No, Dios no está mal. Dios está bien. Entonces, mi fe, tu fe tiene que estar. Por eso dice, inclina tu oído a mis razones. Miro la palabra, la palabra, la palabra, porque la palabra es medicina a tu cuerpo. Es la palabra la que hace la obra. Mi fe está basada entonces en la palabra de Dios. Si usted ha sido un creyente por algún tiempo, el tiempo que ya tiene, o aún antes de creyente, probablemente ha visto de primera mano o ha escuchado historias de alguien que no fue sanado cuando oraron por él. Es más, a mí me ha pasado. Yo he orado por gente que no ha sido sanada. Bueno, si Dios sana, ¿por qué no sanó? En primer lugar, escúcheme bien, yo no conozco a esa persona. Yo no sé qué es lo que estaba pensando esa persona. Yo no sé qué es lo que estaba creyendo esa persona. Yo no sé de la fe de esa persona. Y yo no sé todo. Es fácil tratar de crear una doctrina con todas las experiencias, pero no es así. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en lo que la Biblia dice acerca de la sanidad. Ahí debe estar nuestra fe. Entonces, no nos enfocaremos en lo que no sucedió, sino en lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. También quiero hacerle algo más. Si hay cosas que le soy franco, que ni yo mismo entiendo. Sí las hay. Sí he visto cosas a veces de enfermedades que yo mismo no le puedo responder el por qué. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no le puedo responder todo, yo no soy Dios. Lo que sí sé es que Deuteronomio 29, 29 dice, ahí dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. O sea, hay cosas que a veces no las voy a entender por qué. Lo único que sé es que mi fe está basada en la palabra de Dios. Pero hay cosas, se les soy franco, que yo tampoco las entiendo por qué, por qué, por qué. Pero mi fe no va a estar basada en eso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros. La revelado es lo que está en la palabra. Yo voy a creer lo que está en la palabra.
Las cosas secretas pues no las entiendo. Y para nuestros hijos para siempre. O sea, lo revelado es para que se lo enseñemos a otros. Señor, así dice la palabra y así debemos de creer. Yo no voy a creer en las experiencias. ¿Por qué es que nacen niños mongoloides? Yo no sé. Sí sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? No, aquí no estoy grabando. Apunta sus preguntas. ¿Me está escuchando? Entonces, nosotros necesitamos aprender acerca del convenio, del trato, del pacto de sanidad que Dios ha establecido en su palabra. Dios ha hecho un pacto, un trato con nosotros. Y hay que aprender de eso. Hay que aprender nuestros derechos legales en Cristo Jesús. Cuando un abogado sabe sus derechos, él dice: hey, tú no puedes hacer eso porque yo sé mis derechos. Tengo derechos. ¿Me está escuchando? Yo sé los derechos por muchas de las cosas que de derechos de Estados Unidos, de aquí de México también, que estoy empezando a aprender. Y eso me ayuda a correr el centro pues de una forma más efectiva porque sé mis derechos. ¿Me entiendes? Entonces, pero cuando tú entiendes el pacto, el trato, el convenio que Dios ha hecho con nosotros, eso nos impulsará a vivir en otro nivel de fe. En la iglesia de hoy hay 3 tipos de puntos que en cuanto a la sanidad, y mucha gente no hace caso al pacto de sanidad. Primeramente están los sensacionalistas. Ese tipo de gente cree en el poder de Dios, creen que Dios tiene poder, creen inclusive a veces en los dones de sanidad, creen inclusive hasta en milagros, pero ellos creen que eso fue para el tiempo pasado, que cuando murió el último apóstol se acabaron los milagros. Así cree alguna gente. Yo era bautista y así creen los bautistas, que los milagros se acabaron cuando se murió el último apóstol. El último apóstol que murió, de acuerdo a lo que se enseña, es Juan. Imagínese a Juan ya viejito, muriendo. Ay, ya se va a morir el último apóstol, ya se va a acabar la sanidad. Y Juan todavía orando por los enfermos. Y de repente Juan duerme, ya descansa, duerme y ya no despierta. Y la gente que está mirando: ay, qué lástima, murió el último apóstol, se acabó la sanidad. Así creen los bautistas. Pero no es así. Según ellos, en aquel entonces había una gran necesidad de demostración de señales, prodigios y milagros para que la iglesia pudiera crecer, para que la gente pudiera creer. Pero ellos dicen: eso ya no es necesario el día de hoy, porque ahora ya tenemos la Biblia completa, ya no necesitamos eso. Pero yo estoy totalmente en desacuerdo con ese punto de vista, aunque yo fui bautista. En ninguna parte de la Biblia sugiere que los milagros ya no sucederían en nuestra generación. Al contrario, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Además, la verdad es que todavía tenemos necesidad, y más que nunca, porque todavía hay muchos perdidos, todavía hay mucha gente enferma, todavía hay mucha gente que necesita. Entonces, ¿quién es para decir que ya no necesitamos milagros? Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Que están creyendo meramente en un Cristo sin milagros. Y ahora al revés, mucha gente, inclusive hasta totalmente satánica, cree en milagros, pero la iglesia a veces no quiere creer. Los brujos hasta dicen: ven, te voy a hacer un milagro. ¿Sabe cuáles son los milagros que hacen los brujos? Los milagros que le roba a los creyentes que no quisieron creer. Y eso tengo toda una enseñanza en cuanto a eso, pero no lo voy a enseñar. Porque no quisieron creer, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Apunten, hijo, apunten sus preguntas. ¿Me está escuchando? Apúntelas, porque después se les olvida y luego no me preguntan. Otros creen, entonces unos creen que ya la edad de los milagros se acabó. No, escúcheme bien. En el Antiguo Testamento había milagros. En el Nuevo Testamento había milagros. ¿Ahora ya no necesitamos milagros? No, todavía necesitamos milagros. Nunca ha habido un tiempo de milagros, pero siempre ha habido un Dios de milagros.
Y si ya no hay un Dios de milagros, pues entonces, ¿para qué orar? Si de todos modos ya no existen los milagros. Es una contradicción. No, no, no. Yo no creo como creen los bautistas ni esas personas. Yo creo que los milagros todavía son para nuestros tiempos. Y que cuando alguien cree, al que cree, todo le es posible. Si no, esa escritura, quitémoslos de la Biblia. ¿Alguien me está escuchando? Está el segundo tipo de gente. Otros creen que Dios sana, pero cuando es su voluntad, y que a veces es la voluntad de Dios de que estemos enfermos y que Dios nos quiere enfermos. Ellos creen que Jesús pagó por nuestros pecados, pero no saben que el mismo Jesús que llevó nuestros pecados también llevó nuestras enfermedades. Inclusive ellos creen que Jesús sana, perdona todos los pecados, pero no creen que Jesús sana todas las enfermedades. Ellos creen que la sanidad es una gracia, un favor especial de Dios para ciertas personas, pero que no tiene nada que ver, que ellos no creen que Jesús murió por nuestras enfermedades. ¿Me está escuchando? Si Jesús no llevó nuestros pecados, entonces difícilmente pudiéramos creer para el perdón de pecados, porque entonces diríamos, pues a lo mejor me perdona o a lo mejor no. ¿Me está escuchando? Si Jesús no llevó nuestras enfermedades, difícilmente pudiéramos tener fe para recibir la sanidad, porque entonces diríamos, a lo mejor me quiere sanar o a lo mejor no, a lo mejor me quiere así. Pero sin embargo, Isaías 53, versículo 4 y versículo 5, note lo que dice Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Dice así: ciertamente, en verdad te digo que Jesús llevó nuestras enfermedades. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Las llevó o no las llevó? ¿Las llevó o no las llevó? Y si Él las llevó, ¿para qué las llevó? Para que nosotros recibiéramos la sanidad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Los llevó o no los llevó? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir el perdón. Llevó nuestras rebeliones, nuestro pecado. Pero la misma escritura dice, Él molido fue por nuestros pecados. El castigo que tú y yo merecíamos para tener paz fue sobre Él. Y nota cómo dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad ya es algo presente. Fuimos curados en nuestro interior. Ya tengo la sanidad. El perdón de los pecados fue comprado por Jesús en la cruz del Calvario. Tengo derecho al perdón porque ya fue pagado por mí. Tenemos derecho de creer y recibir el perdón. Pues la sanidad, la curación, también el mismo versículo dice que ya fue comprado por Jesús en la cruz del Calvario. Y tenemos derecho de creer y recibir la sanidad. ¿Alguien me está escuchando? Es mi derecho legal. Yo no voy delante de Dios hablando en cuanto al pecado y le digo, Señor, si es tu voluntad, perdona mi pecado. No, Señor, gracias porque tú ya pagaste por mi pecado. Lo recibo en el nombre de Jesús. Yo no voy con Jesús y le digo, Señor, si es tu voluntad, por favor, mira cómo estoy sufriendo, sáname. No, le digo, Señor, gracias porque llevaste mis enfermedades. Recibo en el nombre de Jesús la sanidad. Y miro la manifestación todo el tiempo inmediatamente. No. Pero yo sé que ya lo tengo en mi espíritu. Y si lo sigo confesando, si lo sigo creyendo, si lo sigo declarando, llega el momento en que se empieza a manifestar.
Pero si dudo, no piense que el que duda recibirá cosa alguna del Señor. ¿Alguien me está escuchando? Note cómo dice, y Salmo 103 versículo 1 al 3. Salmo 103 versículo 1 al 3. Note cómo dice. Dice: bendice alma mía Jehová, regocíjate, gózate alma, emocionate alma, gózate alma mía. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Señor, te bendigo con mi espíritu, con mi mente, con mi cuerpo. ¿Por qué es que el salmista estaba tan contento? Note lo que dice el siguiente versículo. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus ¿qué? No olvides sus beneficios. Tenemos beneficios porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Tenemos beneficios, son míos. Tengo beneficios y yo no voy a dejar que el diablo me robe mis beneficios. Tengo bendiciones y yo no voy a dejar que el diablo me robe las bendiciones. ¿Cuáles son los beneficios que tengo? Si leyera todo el Salmo se daría cuenta de muchos beneficios. Ahorita le voy a leer solamente dos, pero hay mucho más de dos. Versículo 3 dice, note cómo dice: Él es, aquí está el primer beneficio, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos pecados perdona el Señor? ¿Cuántos pecados nos ha perdonado? Él es el que perdona todos tus pecados. ¿Alguien cree eso? El bautista cree la primera parte de este versículo, pero no cree la segunda. Cree que el Señor perdona todos los pecados. Si alguien va a un bautista y le dice: no, es que yo no creo que Dios me puede perdonar, le dice: sí, sí te perdona, porque Él es el que perdona todas sus iniquidades. Pero sin embargo, si le preguntas a un bautista: ¿y me querrás sanar? Pues mira, vamos a orar a ver si es la voluntad de Dios sanarte. Pero sin embargo, el mismo versículo que dice que Él perdona todos tus pecados es el mismo versículo que dice que Él sana todas tus dolencias. El Antiguo Testamento lo pone como el futuro. El Nuevo Testamento diría de esta manera. Si este mismo versículo estuviera en el Nuevo Testamento, diría así: Él es el que perdonó todas tus iniquidades y Él es el que sanó todas tus dolencias. Pero el Antiguo Testamento lo dice así porque Jesucristo no había muerto. Pero si leemos ese versículo nuevo testamentario, diríamos así, yo lo leería así: Él es el que ha perdonado todos tus pecados y Él es el que ha sanado todas tus dolencias. Isaías 53 lo dice, y por su llaga fuimos sanados. ¿Por qué? Porque Isaías 53 habla de cuando Jesucristo ya había muerto. Aunque está en el Antiguo Testamento, lo está mirando como algo que ya pasó. ¿Me está escuchando? ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces está el segundo tipo de personas que, aunque creen que Jesús sana, no creen que es la voluntad de sanar a todos. Y por eso es que ellos oran: Señor, si es tu voluntad, sánalo. Y si no, pues que se muera. Pero la verdad no es así. ¿Me está escuchando? Y sin embargo, lo que yo no entiendo de muchas personas es que no creen. Muchas dicen: no, pues yo creo que no es la voluntad de Dios sanarme. Pero sin embargo, hacen lo que puedan tomando ciertas medicinas para sanarse. Si crees que es la voluntad de Dios que estés enfermo, entonces no tomes medicina, quédate enfermo, porque estás luchando en contra de la voluntad de Dios. ¿Me estás escuchando? Pero no es así. La voluntad de Dios es el perdón de pecados para ti, y la voluntad de Dios es la sanidad para ti. ¿Lo cree o no lo cree? ¿En verdad lo cree o no lo cree? ¿Por qué lo cree? ¿Porque yo lo digo? Escúcheme, y deje de basar su experiencia en ciertas cosas que ha visto. Mi fe no está basada en lo que ve. Yo no creo por lo que veo, yo no creo por lo que siento, yo creo por lo que dice la palabra de Dios. Dios lo dice, yo lo creo, y eso es suficiente. Amén, amén.
está el tercer grupo de personas. El primero cree que la sanidad ya no es para nuestros tiempos. El segundo cree que bueno, pues sí es, pero pues Él sana de acuerdo a su voluntad. El tercer tipo de personas son las personas que sí creen que la sanidad es una parte integral del Evangelio y debe de ser creída, esperada por los creyentes, porque Jesucristo ya pagó por nuestras enfermedades. Es el tercer grupo. Y espero que usted se haga parte de ese tercer grupo. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice así. Mateo 8, 16 y 17. Note cómo dice. Versículo 16. Mateo 8, 16. Dice así. Y cuando llegó la noche, hablando de una historia de Jesús, trajeron a Jesús muchos endemoniados. ¿Trajeron a Jesús muchos qué? Y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos sanó Jesús? Y note cómo dice, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa palabra, para que se cumpliera, en el idioma original significa para demostrar la verdad de que Jesús, de que llevó nuestros pecados. En otras palabras, Jesús sanó a todos los que estaban enfermos para probar que la palabra de Isaías era cierto verdaderamente, que Jesús llevó nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados. Si pudiera decirlo de otra manera, el permanecer en salud en mi vida es prueba de que Jesús llevó nuestras enfermedades. Hasta el pelo que me salió es prueba de que Jesús llevó nuestras enfermedades. Si realmente creemos que la sanidad está en el sacrificio de Cristo Jesús cuando murió, entonces eso nos da la fe para recibir la sanidad. Pero si no lo crees, vas a dudar. Si te basas a experiencias, vas a dudar. Si te basas a lo que miras con tu ojo físico, vas a dudar. El justo camina por fe y no por lo que mira. Si realmente creemos que la sanidad está en la expiación de Cristo, o sea, en su muerte, tendremos la fe también para orar por los enfermos. ¿Y qué si no sana? Yo no me preocupo en cuanto a ello, porque eso no tiene nada que ver conmigo. Yo creo, pero la otra persona también tiene que creer. Bueno. Jesús ya proveyó la sanidad que necesitamos en la cruz. Y podemos mantenernos firmes en eso. Así es que no renunciemos a nuestra fe. Aún Jesús mismo no pudo hacer muchas sanidades por la incredulidad de la gente. Entonces yo lo que hago, en lugar de mirar las experiencias de otras personas y lo que dicen mucha gente, yo veo lo que dice la palabra de Dios. Hace apenas 2-3 días estaba mirando el testimonio o cierto predicador, famoso por cierto, y a este predicador le hicieron la pregunta: pastor, está Luisito, dice, y Luisito se enfermó, y Luisito iba a la iglesia, y Luisito le gustaba alabar a Dios, y Luisito se murió y no sanó. Y le preguntaron: pastor, ¿por qué es que Luisito no sanó? Y el predicador contestó: pues porque no era la voluntad de Dios sanar a Luisito, porque Dios tenía un lugar más hermoso para Luisito. Pues eso se oye muy bonito, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Bueno. Y mucha de la gente que estaba ahí dijeron: amén. ¿Qué es lo que hace? Destruyó la fe de un montón de gente. Sigo adelante, escúcheme bien. Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Ahí dice así. Dice:
yo soy Jehová, tu sanador. ¿Me está escuchando? Yo soy, no dice yo seré Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. ¿Me está escuchando? Yo soy Jehová tu sanador. Ahora la pregunta es más, dejen de hablar, por favor. Otra vez, vuelvo a preguntar. ¿Será que uno de los nombres del Señor es ese? Jehová tu sanador. ¿Me está escuchando? Jehová Rafa, así se pronuncia, que significa Jehová tu sanador. Ahora la pregunta es, ¿será que ya el Señor ya no tiene ese nombre? Antes se llamaba Jehová Rafa, ahora ya no. Todavía se llama Jehová Rafa. Él es Jehová tu sanador. Tiene varios nombres. ¿Está conmigo? Salmo 105, versículo 37. Hablando de las personas que salieron de Egipto bajo el antiguo pacto. Dice así, Salmo 105, versículo 37. Dice, y lo sacó Dios con plata y oro. Lo sacó con prosperidad. ¿Me está escuchando? Cuando salieron de esclavos de Egipto. Dice, y no hubo en sus tribus ningún enfermo. Wow. No hubo en sus tribus enfermos. ¿Será que ya la voluntad de Dios cambió? Todavía Dios quiere lo mismo, hijos. Dios quiere que, es más, Dios no solamente quiere que recibamos sanidad, Dios quiere que vivamos en salud. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Hay algo mejor que ser sanado. ¿Cuál es? Tener salud. Que nunca te enfermes. Wow. ¿Puede una persona llegar al punto que nunca se enferma? Sí, sí puede. Pero ¿cómo se va a morir? Pues se muere meramente durmiendo. ¿Me está escuchando? Hechos 10, versículo 34. ¿Qué es lo que dice? Fíjese bien. Ya leímos que Jehová es nuestro sanador. Ya leímos que no había ningún enfermo. Pero Hechos 10, 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si en tiempo atrás estas personas todos eran sanos y ahora Dios quiere que estemos enfermos, entonces Dios está haciendo excepción de personas. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Entonces entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, leamos otra escritura. Escúcheme bien. Lucas capítulo 4, versículo 40. ¿Está conmigo? Dice así: todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los traían a Jesús, y Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Esto revela la voluntad de Dios para el pueblo, que sean ¿qué? Sanados. Cuando Jesús, ¿cómo sabemos si es la voluntad de Dios sanar o no? Pues Jesús andaba sanando. Y la Biblia dice en Hebreos 10, 7, dice así, Hebreos 10, 7. Hebreos 10, 7. Dice así: entonces dijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Jesucristo vino a qué? Entonces, si Jesucristo vino a hacer su voluntad y Él sanó a los enfermos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sanar a los enfermos. La iglesia debe de dejar de orar esa frase destructiva cuando ora por enfermedad. Señor, si es tu voluntad, sánalo. Eso destruye la fe. Si es su voluntad. Jesús sí quiere que recibas la sanidad. Entre todos los que buscaban ser sanados por Jesús en su ministerio terrenal, leemos solamente de uno que oró con las palabras si quieres.
Ese fue un pobre leproso, rechazado por toda la gente, que él no sabía que era la voluntad de Dios sanar. La primera cosa que Cristo Jesús hizo fue que corregir su incredulidad. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 41. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 41. ¿Está conmigo? Vino a Jesús un leproso rogándole, e hincando la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Señor, yo sé que sí puedes, pero no estoy seguro que quieras. Así hay mucha gente. Yo sé que sí puedes, Señor, pero no sé si que quieras. Y algunos le ruegan: Señor, por favor, ¿quieres sanarme? Por favor, haz el milagro en mí. Eso es incredulidad. Esas de personas que no saben que Él sí quiere. Y así le hizo este leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús lo corrigió inmediatamente. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le dijo: quiero, sé limpio. Primero le dijo: quiero. Wow, si quiere. Entonces recibió la fe para ser sanado. ¿Me está escuchando? Si no crees que Jesús sana y que es su voluntad sanar, no vas a recibir la fe para ser sanado. Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. Un poquito más, ya voy a terminar. Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Cuántas personas incluye alguno? ¿Cuántas personas incluye algunos? Todos. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes. Ahora, obviamente ahí está hablando de una persona nueva convertida. ¿Está algún nuevo convertido enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y dice: y la oración de fe salvará o sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, lo restaurará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Si está algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, que los ancianos le depositen la fe en su vida, le hablen de la fe, y luego oren por él, y esa oración de fe hace que se levante el enfermo, que se restaure. Y aquí levantarse no necesariamente quiere decir que inmediatamente se levanta, se empiece a restaurar. ¿Alguien me está escuchando? Santiago entonces dice: ¿hay alguno enfermo? Alguno te incluye a ti. ¿Hay algún enfermo aquí? Bueno, si hubiera algún enfermo, se puede orar por usted. Y si usted lo cree, y yo lo creo también, la oración de fe restaura, levanta al enfermo. Dos escrituras más, tres escrituras más. Hebreos 13:8, perdón. Hebreos 13:8. Ahí dice claramente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Mateo 12:15. Y le siguió mucha gente. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Es la voluntad de Dios sanar ¿a cuántos? Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía poder de él y sanaba a todos. Y la última, Hechos 10:38. La última. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí, para personas que se van a levantar aquí, yo creo con todo mi corazón que aquí se van a levantar personas con el don de sanidad. Yo creo que aquí se van a levantar personas con un ministerio poderoso que va a seguirle con señales, prodigios y milagros.
Si usted cree eso para su vida, usted debería leer esta escritura de esta manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y ahí donde dice Jesús de Nazaret, ahí debe poner usted su nombre. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Eloi Tamés, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y usted debe empezar a orar: Señor, te doy las gracias porque tú me has ungido con el mismo Espíritu que ungiste a Cristo Jesús. Y el mismo Espíritu que vive en Cristo Jesús vive en mí. Por lo tanto, me has ungido con el Espíritu Santo y con poder para orar por los enfermos, para libertarlos de la enfermedad, para libertarlos de la opresión, y para que ellos, Señor, reciban liberación y sanidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Jesucristo anduvo predicando, enseñando y orando. Para eso usted tiene que enseñar la palabra, de tal manera que la palabra le enseñe y que fe se produzca en el oyente. Cuando la palabra se predica con tal poder, con tal sabiduría, con tal revelación, que la palabra produce fe en el oyente, aún antes de orar, la gente recibe sanidad. Lo he visto muchas veces. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Así es que bueno sería que usted medite en esto que estamos hablando. Y si usted está enfermo, ni siquiera necesita a alguien que ore por usted. Simplemente mire sus manos, mírelas y diga: estas manos son manos de un creyente. Y la palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Mis manos son manos sanadoras, en el nombre de Jesús. Así es, así lo creo y así será, en el nombre de Jesús. Llegará el momento, marque lo que le digo, llegará el momento y usted lo verá, en que haremos cruzadas de milagros en diferentes partes de la ciudad. Y usted estará orando por los enfermos. Usted estará imponiendo manos sobre ellos y los enfermos recibirán la sanidad que ya es de ellos. Pero no meramente sé sano, no. Después de escuchar el mensaje de revelación que trae la fe, que despierta la fe en el oyente, para recibir la fe para ser sanados. Den el aplauso a Cristo Jesús.